algunas ocasiones, cuando se presenta, es un poco difícil de diagnosticar, incluso para los profesionales que ya llevamos tiempo trabajando la salud mental. Sin embargo, cuando no se diagnostica, trae como consecuencia bastantes dificultades para la persona que la padece y también para la familia, para las personas desde el punto de vista comunitario que conviven con la persona afectada, y es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es una patología que es infrecuente, no es tan frecuente como otras patologías, pero sí se presenta, y es un síndrome que se llama así Wernicke-Korsakoff porque precisamente no son dos patologías diferentes, son dos etapas diferentes dentro de una misma patología. O sea, cuando hablamos de dos etapas diferentes, es que podemos ver una presentación en un momento determinado y después aparece otra. Entonces parece que son dos patologías diferentes, pero cuando ya se presenta una y después se presenta la otra, es una misma enfermedad con dos etapas diferentes. Cuando estamos hablando de Wernicke-Korsakoff, estamos hablando de un síndrome donde existe confusión importante en el paciente y además una amnesia que puede ser prolongada o a largo plazo. ¿Es una mezcla, doctor? Es una mezcla, pero ahorita aquí lo más importante es que puede tener diferentes causas. Cuando estamos hablando de confusión, es una persona que puede comenzar, por ejemplo, con desorientación. Comienza con desorientación, y cuando hablamos de desorientación estamos hablando de que empieza a perder la noción de qué día de la semana es, qué día del mes, cuántos meses tiene el año, o puede desconocer en qué lugar se encuentra, dónde está la dirección de su casa, si es casado, soltero o es viudo, cuáles son los hijos, la cantidad de hijos que tiene. Entonces, estamos hablando aquí de una desorientación que puede comenzar desde ser una desorientación leve hasta una desorientación bastante profunda. Además de la confusión, el paciente puede tener dificultad en la postura, o sea, a la hora de pararse, de mantener estados de pie, puede tener dificultad en la postura, puede presentar ataxia, que es dificultad para mantener el equilibrio, y también puede presentar nistagmo. El nistagmo es los movimientos involuntarios y repetitivos de los ojos, es decir, que es algo que el paciente no logra controlar. Esto es en la fase de etapa de afectación de Wernicke o en síndrome de Wernicke, que es donde están afectadas áreas del cerebro importantes que incluyen el tálamo y el hipotálamo. Ahora bien, ¿en qué pacientes se pueden presentar esto? Fundamentalmente se debe al déficit de tiamina o vitamina B1. ¿Y por qué hablar de esto? No solamente porque hay un déficit de vitamina B1, sino porque, por ejemplo, se puede presentar en pacientes que tengan una mala absorción intestinal y no absorban adecuadamente los alimentos. Se puede presentar, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, en pacientes una vez de cirugías bariátricas. No quiere decir que la cirugía bariátrica, las personas que tienen una obesidad mórbida, la cirugía bariátrica sea mala, ni quiere decir que se presente siempre en los pacientes, ni que sea frecuente. Por eso hablé de que es infrecuente, es inusual, pero se puede presentar en pacientes también así donde existe una mala absorción. Pero lo que nos compete al tema de hoy es que existe una alta frecuencia en pacientes con un alcoholismo crónico. Las personas con un alcoholismo crónico, donde llevan muchos años bebiendo alcohol, pueden presentar déficit de vitamina B1 o tiamina y pueden comenzar con cuadros confusionales que no sepamos qué es lo que está sucediendo. A veces se confunde con una demencia, pero por eso estoy aclarando que el síndrome de Wernicke tiene estas características: confusión que cursa con desorientación, ataxia, pérdida de equilibrio o dificultad para mantener una postura adecuada, y nistagmo. El nistagmo, que es los movimientos involuntarios y repetitivos de los ojos, es decir, que no los puede controlar, van de un lado a otro. Ese es el síndrome de Wernicke. Pero terminando el síndrome de Wernicke, o muchas veces es muy difícil de poder diferenciar cuándo se está terminando, pero lo que está demostrado es que cuando aparece el Korsakoff, de aquí estamos hablando de otra fase de esta misma enfermedad, pero eso se llama Wernicke-Korsakoff. Ya cuando aparece Korsakoff, entonces comienza a aparecer un tipo de psicosis, o sea, el paciente pierde el contacto con la realidad, comienza a tener alucinaciones, puede comenzar a tener delirios, puede comenzar a tener, que es una de las características distintivas de este síndrome de Korsakoff, es que el paciente comienza a tener lagunas mentales y comienza a elaborar historias creadas por su propio organismo para poder
cubrir estas lagunas mentales. Entonces, cuando estamos viendo un paciente ya en el estado grave de la enfermedad, vemos un paciente que en la historia comenzó confundido, desorientado, y en la medida que ha ido pasando el tiempo empieza con pérdida de memoria, comienza con delirios, comienza, por ejemplo, con confabulaciones o historias a partir de hechos que nunca han ocurrido, o a partir de hechos reales comienza a distorsionar las historias, y esto puede aparecer en pacientes con alcoholismo crónico. ¿Por qué hablamos de esto? Estamos en tiempos donde en muchas ocasiones, para poder disminuir las preocupaciones, para poder quizás compensar la cantidad de quizás situaciones abrumadoras que tenemos en la vida, el alcohol puede ser un mecanismo compensatorio. Y tenemos en la práctica muchos pacientes que acostumbran a beber, y en muchas ocasiones lo que tienden a decir es que no, que ellos son bebedores sociales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tenemos 40 años parece que somos bebedores sociales, pero estamos tomando alcohol desde que tenemos 14. Y si tenemos, desde que tenemos 14, 12 años estamos bebiendo alcohol, no podemos creer que porque consumimos alcohol todas las semanas, los fines de semana bebemos poco. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que describen que se pueden tomar, por ejemplo, 15 cervezas, 20 cervezas, y creen que es poco. Y es muy importante poder comprender que hay un efecto que aparece en las personas cuando tienen una dependencia al alcohol, que se llama efecto de tolerancia. Y este efecto de tolerancia es un efecto que en muchas ocasiones es incluso halagado por la sociedad. Son las personas que en un momento determinado se toman 20 cervezas y aparentemente no se emborrachan. Esa es la persona que peor estado está. ¿Por qué? Porque necesita tomar grandes cantidades de bebida para poder alcanzar los efectos que alcanzaba al principio con 1 o 2 cervezas. Cuando la persona comienza a beber, con 2 cervezas quizás siente un poquito de mareos, pero cuando ya tienes 6 años bebiendo, ya necesitas tomarte mucho mayor, mayor cantidad de cervezas para alcanzar esos mismos efectos, y es cuando en peor estado estás, porque tu organismo ha tenido un déficit de receptores en el sistema nervioso y un agotamiento de receptores que nos está diciendo que tenemos un daño cerebral más importante que el inicio. Por todas estas características es difícil poder identificar por sí solo este problema. Sí, de hecho, Fabricio, en muchas ocasiones la persona que padece del síndrome de Wernicke-Korsakoff no es consciente de que lo padece. De hecho, la familia le cuesta trabajo poder identificar de qué se trata. Muchas veces piensan que estamos hablando quizás de una esquizofrenia, o estamos hablando quizás, por ejemplo, de una demencia específicamente, pero es importante porque poder identificar el síndrome de Wernicke-Korsakoff y poder pensar en esto, en que cursa con confusión, puede tener ataxia, puede presentar nistagmo del movimiento de los ojos, y pueden aparecer delirios, alucinaciones, la amnesia, las lagunas. ¿Por qué es importante? Porque hay un déficit de tiamina y un déficit de vitamina B1. Es decir, que si uno logra identificar o pensar en este síndrome a tiempo y comenzamos un tratamiento a tiempo con un buen suplemento vitamínico, donde hay un aporte vitamínico importante de vitamina B1, logramos llevar al paciente a una abstinencia al alcohol y comenzamos un buen trabajo nutricional, y de acuerdo a la sintomatología que tenga, ya sea delirante, alucinatoria, logramos administrar los fármacos que pueden ayudar a mejorar, incluso los inhibidores de la sí puede mejorar. Claro, incluso inhibidores de la colinesterasa que pueden, que son fármacos, por ejemplo, que pueden ayudar a retardar el progreso de esta amnesia. Podemos mejorar al paciente y evitar que el paciente pueda llegar a un grado donde hay un deterioro tanto en la esfera personal, familiar, social. ¿Qué pasaría, doctora? Ya era que quería llegar. Si no se trata, ¿qué es lo que puede pasar? Si no se trata, podemos ver, por ejemplo, un paciente que en muchas ocasiones es abandonado. O sea, muchos pacientes con síndrome de Wernicke-Korsakoff, la familia los abandona. En muchas ocasiones no comprenden que es un paciente que está enfermo. En muchas ocasiones, por supuesto, no entienden que el alcoholismo es una enfermedad. Y por supuesto, como son decisiones que toman las personas desde temprana edad, generalmente cuesta mucho trabajo que la familia comprenda
que independientemente de las decisiones que ha tomado, si ya está enfermo y sentimos algún grado de sensibilidad o de amor por esa persona, debemos ayudarlo. Ahora, aquí también hay otras atenuantes en ocasiones. Estamos hablando que a veces hay personas que desarrollan un síndrome de Wernicke-Korsakoff y no fueron buenos padres o no fueron buenos esposos. Quizás tuvieron, por ejemplo, relaciones extramaritales o escuchas historias, por ejemplo, de que nunca atendieron a sus hijos y estuvieron toda una vida bebiendo alcohol. Y también, por ejemplo, estas personas que fueron bebedores crónicos, a veces tienen depresiones que nunca se trataron a tiempo, fueron personas también que tienen una historia de vida que quizás no es para justificar, pero el mecanismo compensatorio para poder disminuir la depresión que tenían fue comenzar a consumir alcohol, a beber alcohol, y llegó el momento que desarrollaron este síndrome de Wernicke-Korsakoff, y que es un síndrome que a tiempo puede ser tratado. ¿Por qué? Porque el síndrome de Wernicke específicamente es una encefalopatía, y en esa encefalopatía trae como consecuencia estos síntomas que hemos descrito, y generalmente lo que se describe es que el Korsakoff aparece una vez que desaparece el síndrome de Wernicke, pero realmente todo está mezclado. Puede haber una agresividad, ¿no? Claro. El paciente puede tornarse irritable, puede tornarse agresivo. Estamos hablando cuando una persona se desorienta, si no te conoce a ti, incluso si tiene alucinaciones, puede verte como otra persona o como cualquier persona que lo pueda agredir, ¿no? O que le va a hacer daño. Entonces, a partir de aquí, esto complejiza más el cuadro. ¿Por qué? Porque la persona, una vez que agrede a otra y la persona que es agredida no está preparada para entender que está presentando un problema, lo que hace es, por supuesto, agredirla o resentirse contra la persona, y una vez que se resiente, pierde todas las posibilidades de ayuda. Entonces, es importante tener en cuenta esto, sobre todo los jóvenes que están comenzando a beber alcohol a edades tempranas. Es importante, muchas veces estamos viendo jóvenes que tienen 19 años, 18 años, están bebiendo desde que tienen 10 y 11 años, y en muchas ocasiones cuando incluso comienzan a consultar el internet, comienzan a justificar el beber alcohol con muchas otras informaciones que están distorsionadas, y explicarle a los padres que siempre que se comience a beber alcohol en edades tempranas, mientras más precoz es el consumo, peor pronóstico tiene y mayores posibilidades de poder presentar un síndrome de Wernicke-Korsakoff o poder presentar cualquier otra patología crónica derivada del alcoholismo crónico. ¿Qué se recomienda, doctor? Se recomienda primeramente tratar de pensar en este trastorno, pensar en esto. Cuando veamos una persona que es bebedor de alcohol de mucho tiempo y comenzamos a observar, por ejemplo, que se le empiezan a olvidar las cosas, que en algún momento está teniendo ideas que no son ideas reales, pero que de alguna manera incluye algún miembro de la familia, y son historias que realmente no son reales, tenemos que pensar que quizás son ideas falsas, pero que la está desarrollando su propio cerebro. Si vemos que de alguna manera se está desorientando un poco y no conoce bien el lugar donde está, o confunde los días del mes o los días de la semana, o de alguna manera quizás, por ejemplo, fue a la tienda y tenía que traer un vuelto, un cambio, y lo trajo confundido, y hay antecedentes de un alcoholismo crónico, pensar en que puede estar empezando o puede ser el principio de un síndrome de Wernicke-Korsakoff y necesita la atención especializada de salud mental. Esto tiene que ser abordado por un equipo multidisciplinario, es lo ideal, o sea, que pueda ser visto por medicina interna, por un nutricionista, que pueda ser visto también, por ejemplo, por psicología, psiquiatría, para poder brindar una atención integral, pero que nunca se deje de tratar. Por todo esto, salud mental es mucho más que solamente pensar en tratamiento farmacológico o pensar en psicoterapia. Es importante poder ver al individuo de una manera integral. Si requieren nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, y nos pueden ubicar en los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64. Ahí estaremos gustosos de brindar una atención integral como usted necesita. Muchas gracias.